Bueno, muchachos, vamos a ver un poquito lo que es prescripción de corset. Vamos a ver algunos tips muy sencillos con los que podemos tener una idea general de cómo se prescriben los corsés de polietileno hechos a la medida en nuestros pacientes de escoliosis. Se nos va a presentar siempre un paciente donde tenemos que hacer una valoración clínica inicial aunada o sumada a la valoración radiológica. Ahora, yo les aconsejo utilizar el TRACE, que es este que vemos aquí a continuación, es el Trans Aesthetic Clinical Evaluation, avalado como una forma muy sencilla en la que podemos hacer una evaluación clínica de la estética precisamente del paciente, donde vamos a valorar básicamente cuatro zonas, como aquí pueden ver, lo que es hombro y ponemos un puntaje donde 0 es normal, es decir, no hay asimetría, donde 1 es el que ven en su vista superior, donde hay una simetría leve de hombros, donde 2 es una asimetría moderada y donde 3 es una asimetría importante o ya mayor del hombro. Vamos a tener también la evaluación de la asimetría de las escápulas, donde 1 es una asimetría leve. En este caso ven que apenas se logra ver una diferencia en, en- en el cuerpo de la escápula y en el ángulo de la escápula. Y el 2, puntaje 2, la escápula va de 0 a 2, 0 sin asimetría, 1 con una asimetría leve y 2 con una asimetría importante. Vemos lo que es el hemitórax, que es básicamente la representación de la jiba del paciente, donde 1 es una insinuación y 2 ya es una jiba importante que se manifiesta en el paciente y que es fácilmente identificable. Y en la parte de cintura, vamos a clasificarlo de 0 a 4, 0 sin diferencia, 1 una simetría leve como pueden ver en la imagen superior, 1 una simetría ya más importante, 2 todavía mayor y 3 una simetría completa con un desbalance coronal de importancia. Les pongo un ejemplo. Se nos presenta a la consulta a esta paciente. Como ustedes pueden ver, es una paciente con unos cambios clarísimos de escoliosis. Se nos presenta por primera vez. Y en esta usuaria, tal vez el top no nos ayuda mucho. Idealmente es hacer la valoración con el dorso desnudo. Pero bueno, el top ahí, como les dije, no nos ayuda mucho al ser un poquito grueso. Hay unas recomendaciones que podríamos usar más delgaditos. Pero en el caso de ella, que es una paciente con una escoliosis severa, es muy sencillo ver los cambios. Como ustedes pueden ver, vemos una vista posterior donde vemos el hombro derecho elevado, donde vemos esa cadera y ángulo de cintura hacia la izquierda y donde vemos un desbalance si trazamos la plomada que se va a la derecha 2 centímetros en el caso de ella. A pesar de todo, en el eje sagital se ve una relativamente buena compensación clínicamente, porque van a ver que radiológicamente sí hay ciertas diferencias. Cuando la vemos de frente a esta usuaria, vemos que hay una costilla prominente izquierda, un hombro derecho anterior y ese ángulo de cintura y de cadera hacia la izquierda. Si tuviéramos que hacer la clasificación de trace con esta imagen donde se nos presenta en posterior, veríamos un hombro en dos, una escápula que como les digo el top no nos ayuda a ver mucho, pero parece estar en dos en esa simetría, una, un hemitórax también en dos y un ángulo de cintura, una cintura que se nos va aproximadamente en tres, podría variar un poquito entre observadores. Cuando vemos la radiografía, lo que vamos a ver es precisamente una curva dorsal derecha y una curva lumbar izquierda. La curva dorsal derecha es importante y ciertamente nos sirve para ejemplo. Si nosotros somos estrictos, no sería una buena candidata a ser ortezada, pero para ejemplo, para efectos prácticos nos ayuda porque hay una curva de 68 grados de T5 a T11 y una curva 47 grados de T12 a L4. Si somos estrictos y las recomendaciones es una paciente que además tiene un RISER 4, no sería una buena candidata para ortezarse y ya esas curvas, si hacemos la valoración adecuada, probablemente están rígidas. Pero para efectos académicos vamos a hacer el ejercicio de ortezar a esta paciente. Cuando medimos el plano sagital nos encontramos en una curva de 16 grados. La cifosis nos mide 16 grados.
Eso por definición es un dorso plano. Toda cifosis por debajo de los 20 grados es una cifosis, es un dorso plano. Ok, entonces vamos a ortezar a esta paciente para recordar lo que habíamos visto. La curva primaria va de T5 a T11 con una vértebra apex en T7 del lado derecho. Entonces, colocamos la curva primaria que evidentemente es la dorsal en este caso. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, se desploma a la derecha, el ángulo de Cobb es mayor, los cambios en hombro y en cintura y cadera evidentemente responden a la curva torácica. Entonces, esta curva va a ir de T5 a T11 con un apex en T7 del lado derecho, 68 grados y un ángulo de torsión por el método de Perdriole de 30 grados horarios. Si lo usáramos la clasificación de Nash-Moe, sería una Nash-Moe grado 3. La curva secundaria es la lumbar, que nos da una vértebra superior de T12, una inferior en L4, una vértebra apex en L2, que ahí queda un poquito corrida, del lado izquierdo, mide 47 grados y una torsión por el método de Perdriole de 20 grados o por Nash-Moe grado 2. Colocamos también la curva sifótica, que en este caso es menos importante, aunque hay un dorso plano, en el sentido que no es nuestro objetivo para ortezar, aunque sí es importante, ¿verdad? Que cuando somos agresivos en la parte de ortezar tenemos que tener en cuenta que podríamos aumentar el dorso plano. Medimos también lo que es la lordosis, el ángulo sacro, que no viene para efectos de importancia, relevancia en este momento, sí para otras partes del curso. ¿Qué tipo de corsé vamos a escoger para esta paciente? Bueno, es un corsé tóraco-lumbosacro hecho a la medida, no es un corsé cérvico-tóraco-lumbosacro, sino solamente tóraco-lumbosacro. Va a ser un corsé de una valva, es decir, de una sola pieza con una abertura anterior por razones de facilidad para que se lo coloque la paciente. ¿Qué es lo que vamos a iniciar cuando hacemos las correcciones? Entonces, como pudimos ver, toda esta parte inicial que están viendo ustedes aquí corresponde a la valoración clínica radiológica. Por ejemplo, colocamos el eje de la plomada, que es donde dice imbalance, y es un eje de la plomada a la derecha, es decir, la plomada se desplaza a la derecha y en centímetros son 2 centímetros lo que se desplaza. La basculación en el caso de nuestra paciente es una basculación neutra con una oblicuidad pélvica a la izquierda que está adelante esa cresta ilíaca en el caso de nuestra paciente. Una vez que tenemos la valoración clínica y ya hemos escogido el tipo de corsé, vamos a hacer las correcciones que queremos tener en nuestro corsé. Como mencioné anteriormente, tenemos un corsé tóraco-lumbosacro de una valva, y de abertura anterior. Eso es por facilidad lo que vamos a escoger en esta paciente. Vamos a realizar entonces el plan biomecánico. Siempre vamos a iniciar con correcciones de caudal a craneal. Lo primero que tenemos que hacer es anclar esa pelvis. ¿Cómo lo logramos hacer? Bueno, lo primero es que tenemos que fijar los trocánteres. Tienen que estar bien fijados para poder hacer nuestras fuerzas de forma adecuada. La pelvis la vamos a llevar a izquierda, la pelvis izquierda la vamos a llevar abajo y atrás. En realidad es la cresta ilíaca anterosuperior que vamos a llevarla abajo y hacia atrás. Y la pelvis o la cadera en este caso vamos a colocarla de izquierda a la derecha. Es decir, vamos a hacer una fuerza que nos va a inclinar la pelvis hacia la derecha. ¿Por qué? Porque clínicamente ustedes vieron cómo nuestra paciente, su cadera se va hacia la izquierda y se desploma a la derecha. Es decir, el cuerpo de esta paciente se está cayendo mayormente en el lado derecho del peso, desplazando hacia la izquierda su cadera. Entonces, vamos a hacer una fuerza que va de izquierda a derecha. Y como ustedes recuerdan y vimos un poquito antes, se está desplomando 2 centímetros a la derecha. Esto quiere decir que como vamos a perder cierta cantidad de fuerza, vamos a tener que llevarla 3 centímetros hacia la derecha. Es decir, vamos a hacer una fuerza que provoque que esa plomada se desplace 1 centímetro más, usualmente en promedio, sumamos un poquito, 1 centímetro más, para que esa plomada se nos desplace hacia el eje neutro. Entonces, sumamos 1 centímetro más, vamos a llevar esa pelvis de izquierda a derecha 3 centímetros. O podríamos ponerlo más sencillo, llevar hacia la derecha 3 centímetros.
Primera fuerza inclinación, es decir, vamos a tratar de hacer las correcciones igual de caudal a craneal. Vamos a empezar siempre con la curva lumbar, concluyendo con la curva dorsal o cervical según corresponda. La primera fuerza de inclinación en el caso de nuestra paciente al tener una curva con una convexidad izquierda es que tenemos que realizar una fuerza lumbar de izquierda a derecha. Primera fuerza de inclinación que sigue en el eje horizontal va a ser de izquierda a derecha. La primera fuerza de traslación, la que va en la primera banda, es una fuerza que realmente es vertical, pero que también tiene que tener desplazamiento en la misma dirección de izquierda a derecha. Recuerden o sepamos que uno de los principios de la ley o la teoría de la elasticidad dice que cuando yo hago fuerza por debajo de un resorte, voy a provocar una respuesta distalmente o, en este caso, cranealmente a donde yo ejercí esa fuerza. La segunda fuerza de inclinación, en el caso de nuestra paciente, va a ser en su curva primaria, que es la dorsal. La dorsal vamos a hacer una fuerza que es de derecha a izquierda. Entonces, una fuerza de derecha a izquierda inclinación. Y nuestra segunda fuerza de traslación, o en este caso, como ven aquí que le ponemos en la banda o almohadilla, es idéntica de derecha a izquierda. Ahora, por último, una vez que hemos realizado esas fuerzas, tenemos que llevar a línea media al paciente para que no nos quede desviado, ¿verdad? Y no vaya a tener una buena tolerancia, aparte que no nos va a favorecer el alineamiento de este paciente. Por último, nuestra fuerza última es la contención biaxilar, la tercera fuerza de traslación. Siguiendo en la prescripción del corsé, ustedes van a encontrar que algunas partes hablamos de la prescripción para la cifosis. En el caso de nuestra paciente esto no aplica, por lo cual no llenamos nada de la prescripción de un corsé para cifosis. Ella tiene un dorso plano, hay que estar atentos a que el corsé no empeore el dorso plano, porque eso nos puede provocar problemas, pero no es un corsé, no tiene una cifosis de importancia, además de que ya de por sí no es una paciente con hipercifosis. Vamos a irnos ahora hacia los bordes superiores e inferiores del corsé. Son estos bordes que ustedes van a encontrar en la parte superior de la cara anterior o de la cara posterior del corsé, donde el borde superior anterior va a ser un borde inframamario. Evidentemente, y me devuelvo aquí un poquito, nuestra paciente tiene mama, tenemos que colocarle un borde inframamario. El pliegue inferior anterior va a ser un pliegue inguinal, casi nunca lo llevamos hasta sínfisis del pubis, en el caso de ella vamos a hacerlo a pliegue inguinal, y el posterior va a ser un pliegue, un borde inferior que va a ir con un corte al rafé glúteo para que sea tolerado. ¿Qué más podemos ver en este corsé? Bueno, nuestra paciente, como ustedes pueden recordar y como pueden ver en la foto, que me devuelvo aquí un poquito, nos tira la cadera y el ángulo de cintura hacia la izquierda, por lo cual tenemos que poner algún tipo de contención aquí. ¿Qué contención vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar un corte en el alerón lateral 2 pulgadas bajo el trocánter izquierdo y en el derecho en el ápex del trocánter. ¿Por qué lo dejamos más largo en el izquierdo? Para realizar una fuerza de contención ahí también. Y básicamente, muchachos, esto es la forma sencilla de cómo se prescribe un corsé. Espero que esto les ayude un poquito y que podamos ubicarnos un poco mejor en la prescripción de corsé. Por supuesto que es más complejo que esto. Existen diferentes corsés con diferentes principios, pero a grandes rasgos es una forma sencilla la que acabamos de ver de cómo se prescribe un corsé. Una vez que entendamos esto, van a ver que podemos con toda certeza y seguridad enviar el mejor aditamento o el mejor aparato ortésico para nuestros pacientes para que estén mejor. Muchísimas gracias.